Los Ángeles no se había recuperado aún de lo sucedido con Marion Parker, la niña que fue secuestrada y mutilada por su secuestrador a finales de la década del 20, cuando ya estaba viviendo otro episodio oscuro de su historia policial. Un niño de 9 años se dirige a la escuela junto con su madre el 9 de marzo de 1928. Ella se fue a trabajar y por un imprevisto llegó unos momentos más tarde a su casa. El niño nunca llegó, su madre fue la última que lo vio al llevarlo a la escuela. Llevaba meses desaparecido y no se tenían noticias. En agosto de ese año, todo pareció resolverse. Al parecer, el niño estaba con vida en otra ciudad, por lo que la madre le pagó el boleto para que regresara a su casa en California. Pero esta historia todavía tenía muchos misterios por descubrir. Antes de continuar, te recomiendo que te suscribas a Dato Curioso para más videos así. Christine Collins nace un 14 de diciembre de 1888 en Los Ángeles. Fue supervisora de una empresa de telefonía. Estaba casada con Walter Anson, el cual la abandonó estando embarazada. Por ende, y sin tener a nadie que le ayude, dedicó casi todo su tiempo a la crianza de su único hijo, Walter Collins. Como ya se mencionó, el niño desapareció el 9 de marzo y jamás fue vuelto a ver. La policía tardó en realizar las investigaciones por el tiempo que había que esperar en esos momentos para comenzar a buscar a una persona desaparecida, luego de al menos 24 horas. Después de unos meses, todo pareció resolverse cuando en Illinois un pequeño fugitivo parecía ser Walter. Tenía rasgos muy parecidos y además andaba desorientado en aquella ciudad. Al encontrarse con su supuesta madre y ella estar con muchas dudas con respecto a su aspecto físico, no tardó mucho en comenzar a decir a la policía que ese no era su hijo. Los oficiales, que al parecer estaban más seguros de reconocer al hijo que su propia madre, la intentaban calmar y convencerla de que sí era su hijo y que no haga problemas donde no lo había. Sin embargo, al poco tiempo se destaparía la cruda verdad. La madre insistía en los medios en que ese no era su hijo e iba constantemente a la policía para que le den una solución, así como a los medios de comunicación. Se empezó a hacer varios enemigos en la fuerza y ya se estaba ganando el apodo de Loca por todo el revuelo mediático que estaba causando. Para entonces, Cristina había tenido muchos problemas con el capitán de policía J.J. Jones, que le trataba despiadadamente haciéndola pasar por loca e irrespetuosa con la fuerza policial, aclarándole que todo lo que estaba pasando era su culpa por no cumplir el rol de madre como corresponde. Tiempo después, la policía consideró cerrado el caso. Christine fue obligada a quedarse con el niño que ni siquiera sabía quién era. Cuando quiso volver a reclamar, fue internada contra su voluntad en un pabellón psiquiátrico, bajo un código 12 que se usa para personas que ingresan sin orden judicial. En este punto, el niño decidió confesar todo. No era más que un impostor llamado Arthur Hutchins, quien se había escapado de su padre y madrastra. Al verse parecido a Walter y sabiendo que era de Los Ángeles, se hizo pasar por él para ir hasta allá con el fin de llegar a Hollywood y conocer a su actor favorito, Tom Mix. 10 días después del testimonio, Christine fue puesta en libertad. Demandó por $10,000 a Jones. Ganó el juicio, pero el capitán jamás le pagó el dinero. Volviendo a la desaparición de Walter, la teoría más grande fue el asesinato por parte de Gordon Stewart Northcott. Al parecer, este muchacho formaba parte de una red de contrabando en la frontera con Canadá, muy cerca de Winnville, a 40 kilómetros de Los Ángeles. Su propio sobrino confesó a sus hermanas que Gordon abusaba física y psicológicamente de él, por lo que decidieron alertar a las autoridades. Rápidamente llegaron al lugar, pero ya no se encontraba allí. Lo que sí vieron fue mucha sangre y restos humanos totalmente irreconocibles. Un niño de 14 años llamado Clark, quien logró sobrevivir al acoso, reconoció a Walter como uno de los niños a los cuales Northcott había sometido, luego de que se conociera que había asesinado a otros 3. El 20 de septiembre fue capturado confesando la muerte de 9 niños, pero solo fue condenado por 3 porque no había prueba suficiente para involucrarlo con los demás, incluyendo a Walter, de quien ni siquiera se sabía si estaba vivo o muerto o tenía algo que ver con el sujeto. En octubre de 1930, Northcott es ejecutado por estos crímenes. Antes de fallecer, pidió hablar con Christine para contarle lo que había pasado con Walter. La madre se tomó el trabajo de ir hasta el lugar totalmente resignada, pero también con la esperanza de que por lo menos iba a saber la verdad sobre su hijo. Para cuando llegó, Gordon dijo que se arrepintió y que no le iba a decir absolutamente nada. Todos parecían burlarse de Christine. Nunca se supo si decía la verdad o mentía, ya que era un mentiroso patológico. El último giro en esta historia fue en 1935, cuando uno de los niños que se presumía muerto apareció vivo, poniendo la opción de que Walter también podría haber escapado de Northcott, pero a pesar de algunas investigaciones muy precarias, porque la policía claramente le hizo toda la contra a Christine, nunca se supo más nada, ni siquiera si realmente había sido secuestrado y asesinado por Gordon. A los 75 años, Christine fallece sin haberse rendido nunca en la búsqueda de su hijo. Sin saberlo, había cambiado para siempre la historia policial de aquel lugar al ir por todos los medios reclamando justicia y por la aparición de su hijo. Tal es así que la zona de Winnville, donde ocurrió todo, tuvo que cambiar su nombre a Miraloma en 1930 debido a la publicidad negativa que la mujer había causado al lugar.
Walter Collins nunca fue encontrado.